Bienvenido a su programa Los Cuentos del Tío Pepe. Hoy les vamos a hacer un programa que hemos denominado Huida hacia la Inmortalidad. Y su guión es sacado de este libro que tengo aquí en mis manos, que es un libro de Stefan Zweig que se llama Momentos Estelares de la Humanidad, 14 miniaturas históricas. Con este libro hemos hecho varios programas, hicimos El Mesías de Handel, El tren sellado de Lenin, La caída de Constantinopla, y hoy vamos a hacer este programa, ese capítulo que él llamó Huida hacia la Inmortalidad. ¿Qué es este capítulo y de qué trata? Es el descubrimiento del que ellos llamaron originalmente el Mar del Sur y que nosotros conocemos como el Océano Pacífico. ¿Por qué lo llamaron el Mar del Sur? Desde antes de descubrirlo ya lo llamaban así. El Istmo de Panamá es como una S que va este-oeste, va en sentido este-oeste. Y las expediciones españolas estaban en el lado norte de Panamá, el Mar Caribe. Y cuando ellos hacen esta expedición para buscar ese mar, el mar le quedaba al sur, ellos salen del norte y llegan al sur. Entonces este mar se llamó originalmente el Mar del Sur. Después, Fernando de Magallanes le cambió el nombre a Océano Pacífico, ya que cuando él entró ahí lo agarraron unas calmas muy grandes sin viento y pasaron mucho trabajo que casi perecen de hambre. El héroe principal de esta historia es Vasco Núñez de Balboa, un personaje importantísimo en Panamá. La moneda en Panamá es el Balboa. Aunque el dólar circule libremente, a veces uno paga con dólares y le devuelven balboas, le devuelven la moneda local que es el Balboa, en homenaje a este caballero, a este aventurero, que fue quien descubrió el Mar del Sur y fundó las primeras ciudades, que fue Santa María de la Antigua de Darién. Vasco Núñez de Balboa había nacido en Jerez de los Caballeros, allá en España, y viene para América en una expedición de Rodrigo de Bastidas que recorre el norte de Sudamérica y parte de Centroamérica, parte de lo que hoy es Panamá. Después él se asienta en la isla de Santo Domingo y trata de hacer vida ahí, pero le va muy mal, está prácticamente quebrado. Y cuando llegamos al año de 1508, los reyes de Castilla, que estaban gobernando en ese momento, Fernando el Viudo de Isabel la Católica, Fernando el Católico, y su hija Juana, que pasó a la historia como Juana la Loca, y deciden hacer dos provincias en tierra firme que le llamaron Veragua y Nueva Andalucía. Veragua es lo que hoy es Panamá y Centroamérica, hasta Nicaragua o así, y Nueva Andalucía, que es lo que es el norte de Venezuela y Colombia, y están separadas por ese golfo que es muy importante en nuestra historia, que es el Golfo de Urabá, donde desemboca uno de los ríos más importantes de lo que hoy es Colombia, que es el río Atrato. Nueva Andalucía se la asignan a Alonso de Ojeda y Veragua se la asignan a Diego de Nicuesa. Alonso de Ojeda se asocia con Martín Fernández de Enciso, le decían el bachiller, un hombre adinerado, seguramente abogado, de ahí que le dijeran el bachiller, y él emprende la conquista de esos territorios que le habían asignado y funda justo en ese Golfo de Urabá que dividía a ambas provincias, funda un asentamiento que se llamó San Sebastián. Pero miren, les va muy mal. Esos indios eran terribles, usaban flechas envenenadas, no los dejan sembrar, se les hace muy difícil la situación. Incluso Alonso de Ojeda es herido y tiene que irse, tiene que buscar cómo regresar a la Española. Pero su socio, Martín Fernández de Enciso, el bachiller, había armado, sin saber esto, una expedición para ir a apoyar a ese asentamiento de San Sebastián en el Golfo de Urabá. Esas expediciones tenían como requisito que no se podía embarcar ninguna persona que tuviese acreencias, que tuviese deudas. Entonces se establece un estricto control de que nadie que tenga deudas se pueda embarcar en esa expedición. Y cuando la expedición zarpa, que ya tenía varias horas navegando, que ya era muy difícil que se regresaran, se dan cuenta que hay un perro, ese perro pasó la historia con el nombre de Leoncico, un perro que está ladrando inquieto y que se detiene en un barril, en una caja de legumbres. Y cuando destapan aquello, miren, sale un caballero completamente armado, con todos sus aditamentos, pues con su espada, su casco, su coraza, que era nuestro personaje de hoy, que es Vasco Núñez de Balboa. La pena para estos polizones era o arrojarlos al mar o abandonarlos en una isla o playa desierta. Y eso es lo que decide hacer el bachiller Fernández de Enciso. Pero la tripulación que conocía al personaje, a Vasco Núñez, lo convencen y tal. Y
al final lo aceptan en la expedición. Entonces la expedición sigue, si vemos el mapa, la expedición sale de Santo Domingo, llega a las costas de lo que hoy es Colombia, y cuando van por lo que hoy es Cartagena, se les cruza una embarcación. A todas estas, pues Alonso de Ojeda, cuando había salido herido, había dejado a cargo de San Sebastián a Francisco Pizarro, el futuro conquistador del Perú. Y Francisco de Pizarro ya no podía con la situación con los indígenas y las flechas envenenadas y había zarpado en las dos embarcaciones que tenía y se encuentra en sentido contrario a esta expedición de Martín Fernández de Enciso. Regresan a San Sebastián y ahí discuten qué hacer. San Sebastián ya no quedaba nada, había sido destruido por los indígenas. El tiempo que están ahí, los indígenas siguen acosándolos con flechas envenenadas. Entonces se plantean regresar a Santo Domingo a buscar apoyo, a buscar a Alonso de Ojeda, pero Vasco Núñez de Balboa, que ya se estaba imponiendo el hombre de armas sobre el hombre de leyes en esa tropa de aventureros que eran los conquistadores que estaban en esa expedición, Vasco Núñez de Balboa convence a la tripulación de ir al otro lado del Golfo de Urabá, que él ya lo conocía porque había estado en esa expedición con Rodrigo de Bastidas, y dice, mira, ahí los indios no tienen flechas venenosas, ya yo estuve ahí, y la zona es muy fértil, hay mucho oro, hay riqueza, y él convence a esos aventureros de que sigan al otro lado de la costa. Cuando llegan al otro lado de la costa, pues a la costa oeste del Golfo de Urabá, tienen que enfrentar a unos indios, y ellos se encomiendan a una evocación de la Virgen que está en Sevilla, que se llama Santa María de la Antigua. Y cuando vencen a los indios, que el cacique se llamaba Semaco, fundan el primer asentamiento que es Santa María de la Antigua de Darién. Así lo llamaron en homenaje a esta Virgen que según ellos le había dado el triunfo contra los indígenas. Vamos a hacer una primera pausa y vamos a ver cómo de Santa María de Darién sale esa expedición que va a conquistar a ese mar del sur. Una pausa que ya venimos. Amigos, seguimos con esta historia, una de las hazañas más grandes de la conquista española de América, que es el descubrimiento del Mar del Sur, hoy Océano Pacífico. Estamos hablando de que se funda Santa María de la Antigua de Darién, pero el hombre fuerte, Vasco Núñez, se va imponiendo sobre el hombre de leyes, Martín Fernández de Enciso. Y Martín Fernández de Enciso quería poner orden, él quería, claro, él había financiado las expediciones, él era el que estaba a cargo, y él ponía orden en esa tropa de aventureros, y estos aventureros estaban completamente disconformes con esa situación. Entonces se les ocurre un argumento legal muy evidente. Ese sitio donde está Santa María de la Antigua de Darién no pertenece a Nueva Andalucía, donde Martín Fernández de Enciso podía tener autoridad, sino pertenece a Veragua, que es donde está Diego de Nicuesa. Entonces, ahí mismo lo destituyen y nombran alcalde a Vasco Núñez de Balboa, pero a todas estas pasa una pequeña expedición buscando a Diego de Nicuesa y se juntan algunos de los que estaban en Santa María y van y consiguen a Diego de Nicuesa, que estaba en la peor situación que nos podamos imaginar. Habían llegado a un sitio que ellos lo llamaron en nombre de Dios, ya que dicen que venían y dijeron, vamos a pararnos aquí en nombre de Dios. Y él estaba ahí, pasando mucho trabajo, acosado por los indios, pasando hambre, comiendo mal. Cuando llegan estos barcos y le dicen, mira, más abajo hay una población próspera que se llama Santa María de la Antigua de Darién, está en tu jurisdicción, él se pone muy contento y se embarca hacia allá. Pero estos aventureros que estaban en Santa María de la Antigua con Vasco Núñez no quieren que venga otra persona pues a ordenarlos, a pagar lo que había financiado, y todos de común acuerdo no lo dejan desembarcar. Además se riega que Diego de Nicuesa era un hombre avaro, que era un hombre estricto, y ni siquiera lo dejan desembarcar. Pero él venía en unas embarcaciones precarias que estaban en la peor situación, y él le suplica a los pobladores de Santa María que lo dejen desembarcar, que le permitan quedarse, que él va a ser uno más de ellos, que él va a trabajar como todos, y no lo dejan. Entonces él tiene que tomar su barco con 17 hombres que le permanecieron fieles y se regresan, y nunca más se supo de ellos. Naufragaron o encallaron en una playa y los indígenas los acabaron. Nunca más se supo de Diego de Nicuesa.
Entonces Vasco Núñez de Balboa queda dueño y señor de ese asentamiento Santa María de la Antigua de Darién. Y comienza a conquistar a las tribus vecinas, a pelear con ellas, a sacarles oro, hasta que apresa a un cacique que se llamaba Careta. Y Careta le dice, pero ¿por qué luchas? ¿Por qué no nos aliamos? Tú me apoyas, yo te apoyo y vas conquistando a las otras tribus o las vas sometiendo por la negociación o si no las sometes pues con la guerra. Y Vasco Núñez le parece una buena idea y en señal de pacto Careta le da a su hija Ana Yancy como compañera, pues como esposa diríamos nosotros. Como les dije, pues esta es una de las primeras leyendas de amor de América junto con la de Alonso de Ojeda y La Guaricha, ya que Ana Yancy quiso a Vasco Núñez y ellos como pareja funcionaron hasta el final, hasta que fallece Vasco Núñez de Balboa. Entonces ellos van conquistando con mucho éxito a las siguientes tribus, o por la persuasión, como decía Careta, y si no, por las armas. Hasta que un cacique, el más poderoso de la zona, que se llamaba Comagre, los invita y los agasaja. Y cuando los agasaja le ofrece como 4.000 onzas en oro, en figuritas, ranas, sapos, ese tipo de cosas. Y los españoles cuando ven eso se les enciende la codicia y comienzan ante los ojos atónitos de los indios a fundir esas piezas, a pelearse con ellas. Y dicen que Panquiaco, que era el hijo del cacique de Comagre, los increpa y le dice, ¿qué os pasa, hombres blancos? Por unos miserables pedazos de oro así os peleáis y querelláis y destruís las piezas que os hemos regalado. O sea, les echa, pues, por decirlo así, un regaño y le dice, mira, más allá de esas montañas existe un mar que ahí los ríos fluyen con oro, hay caciques muy poderosos que beben en vasijas de oro, pero eso sí, para conquistarlo tienen que tener una tropa más grande, tienen que venir mejor preparados. Con los hombres que son ahorita no lo van a lograr. Entonces él se regresa a Santa María de la Antigua, escribe a Castilla y a Santo Domingo que existe ese otro mar y que le envíen hombres, que él le requiere 1.000 hombres para conquistarlo. Pero llegan noticias de que Fernández de Enciso, el bachiller, había querellado contra él y había ganado. Y que lo más seguro es que el próximo barco que llegara o los próximos barcos que llegaran eran para apresar a Vasco Núñez y llevárselo encadenado a España. Entonces él decide, como diríamos hoy en día, huir hacia adelante, o como dice Stefan Zweig en su libro, huir hacia la inmortalidad. Él reúne la tropa que puede reunir en Santa María, un total de 190 hombres, y decide emprender por su cuenta la conquista de ese Mar del Sur. Entonces va a Coiba, que por cierto es el sitio donde estaba su, vamos a llamarlo suegro, el cacique Careta, que era la tierra del cacique Careta. De ahí se interna hacia el sur y comienza a escalar la montaña. Esa expedición salió de Santa María la Antigua el 1 de septiembre del año de 1513. Vasco Núñez sabía que él estaba haciendo una de las hazañas más extraordinarias de la época, que iba a descubrir ese mar donde quería llegar Cristóbal Colón, ese mar que baña las costas de la India, la tierra de las especias, unos reinos inimaginables en riquezas y poder. Entonces él sabía que era algo sumamente importante. Cuando llegan al 24 de septiembre, ya los guías le dicen, mira, al llegar a esa colina que está ahí, vas a poder ver ese Mar del Sur. Al día siguiente, efectivamente, el 25 de septiembre, suben y poco antes de llegar a la colina, Vasco Núñez detiene a toda la tropa y le dice, no, esto lo voy a ver yo solo de primero. Él sabía que era algo importante y él quería que quedara el registro de que él fue el primer hombre, el único europeo que vio de primero a ese mar. Entonces, él llega, observa el mar, después permiten que vengan sus hombres, hacen un tedeum, con ellos venía un fraile que se llamaba Andrés Vera, y hacen un tedeum, dan gracias a Dios, y bajan y toma posesión de ese mar el 29 de septiembre de 1513. Y ese sitio donde él llegó, donde él toma posesión del mar, lo llamaron el Golfo de San Miguel, ya que ese día, el 29 de septiembre, es el día de San Miguel Arcángel. Vamos a hacer una última pausa y vamos a ver cómo terminó Vasco Núñez de Balboa. Amigos, seguimos hablando de esta apasionante historia
de esta huida hacia la inmortalidad de Vasco Núñez de Balboa. Y estamos hablando que él llegó a ese Golfo de San Miguel. Ahí cerca hay unas islas que se llaman Islas de las Perlas, que están llenas de perlas y obtienen cantidades de perlas. Dicen que como 250 perlas grandes y mucho más en perlas pequeñas. Y recaban algo de oro, pero ellos preguntan, ¿y el oro? Nos había dicho que hay unos reinos muy poderosos que tienen mucho oro y con unos caciques que beben en vasijas de oro. Entonces los indígenas le dicen sí, pero eso es, le señalan hacia el sur, más allá. Y se llama el Virú, de ahí se origina la palabra el Perú. Entonces ellos se regresan a Santa María la Antigua con sus perlas y el oro que habían recogido en la expedición, y él vuelve a escribirle a los reyes que había descubierto el Mar del Sur y que necesitaba fuerzas para ir a conquistar ese fabuloso reino de El Virú. Pero a todas esas, como ya le habían dicho, él regresa a Santa María de la Antigua de Darién en enero del año 1514 y en junio llega una flota imponente a mando de un hombre que no estaba bien ni física ni mentalmente, que era Pedro Arias Dávila. Le decían Pedrarias. Llega Pedrarias, entre otras cosas, con las órdenes: ha dicho Vasco Núñez de Balboa enviarle preso a esta nuestra corte, juntamente con la pesquisa. Es decir, traían órdenes de enviar preso a Vasco Núñez y quitarle sus bienes y posesiones y mandarlos a España. Entonces, este Pedrarias llega con esas intenciones, pero cuando se entera de que ya se había descubierto ese Mar del Sur, que era una de sus intenciones, él sabía que el que descubriera eso iba a ir a la inmortalidad, pues no como el caso de Vasco Núñez, que huyó, sino si él llegaba y él era Pedrarias el que lo descubría, él se iba a inmortalizar con ese hecho. Entonces tiene una gran decepción. Pero viene una peste, una cosa, y a Vasco Núñez lo juzgan, le ordenan pagarle al bachiller sus daños, pero lo absuelven de la muerte de Diego de Nicuesa y no lo envían a Castilla preso, sino se queda ahí. Y al poco tiempo, que ya los reyes allá se habían enterado en Castilla de su descubrimiento, más bien le dan cargos y lo nombran adelantado del Mar del Sur y le asignan 2 provincias, Córdoba y Panamá. Pero Pedrarias no lo quería para nada. Es interesante destacar que Pedrarias, como les dije, no era normal ni física ni mentalmente, y para eso vamos a poner un ejemplo. Pedrarias en una ocasión le dio una cosa, no sé qué sería, un ACV en estos tiempos, y lo metieron en el ataúd y lo velaron. Y cuando lo iban a enterrar, se dieron cuenta de que estaba vivo. Entonces lo sacaron y él, siguió su vida adelante. Pero cada año él conmemoraba ese día metiéndose en un ataúd y haciéndose dar una misa de cuerpo presente, como diríamos hoy en día. Entonces, esta es esa gran rivalidad entre ambos personajes. Se apasionó en algún momento en el año de 1516 y Pedrarias le da a su hija, que estaba en España, doña María de Peñalosa, en matrimonio, y se casan por poder en abril del año de 1516. Y le permite que fuera, que eran las ansias que tenía Vasco Núñez, que fuera a conquistar ese reino del Virú. Entonces él arma una expedición, corta madera, busca anclas, cuerdas, todo lo que se necesita para fabricar barcos, y se lleva eso a lomo de indios hacia el Mar del Sur. Son semanas atravesando esas selvas terribles, llenas de mosquitos, enfermedades, serpientes, todo lo que uno se puede imaginar, y cargando madera. Dicen que fallecieron al menos 500 indígenas. En la expedición iban varios miles de indígenas y 30 esclavos negros. Y Fray Bartolomé de las Casas dice que no, que fallecieron 2000 o más. Pero él logra llegar al otro lado, al Golfo de San Miguel, pero se le había podrido gran parte de la madera con la humedad y los insectos y las termitas. En total es que él tiene que volver a cortar madera y por fin logra armar 2 barcos, pero viene una creciente. Yo estaba en ese golfo, orillas de un río que hoy se debe llamar el río Sabanas. Viene una creciente del río, se lleva los barcos, él tiene que volver a armarlos, construye otros 2, explora las islas cercanas, pero se habla de que van a destituir a Pedrarias y Vasco Núñez va enviando algunos emisarios adelante buscando noticias, cuando le llega una carta de Pedrarias que lo invita cordialmente a reunirse con él en Acla, en esa población donde él había comenzado esa expedición. Y él va inocentemente. La gente le decía, mira, vas a confiar en ese señor no es digno de confianza. Pero él va
y cuando está llegando viene una pequeña tropa a mando de Francisco Pizarro, el futuro conquistador del Perú, el mismo que él había conseguido antes en San Sebastián, y lo apresan. Y a los pocos días le cortan la cabeza. Lo ejecutan a él y a 4 compañeros más. La gente suplicaba que los perdonaran. Cuando quedaba uno se había hecho oscuro y la gente le suplicaba, mira, queda uno, se hizo oscuro, eso es una señal de Dios, pero este anciano terrible, este Pedrarias, no tiene compasión y también lo ejecuta. Y así fallece este personaje, Vasco Núñez de Balboa, que hoy es todo un ícono en Panamá, en la República de Panamá, que, como les dije, tanto su moneda como numerosas avenidas y edificios llevan su nombre. Esta era la historia que les quería contar y ahora vamos a nuestra acostumbrada sesión, Educando a nuestros padres. Educando a nuestros padres. Miren amigos, antes del Educando a nuestros padres queremos hacer unas cuantas aclaratorias. La primera ciudad en toda América fue en Santo Domingo, que se llamó La Isabela y fue fundada por el mismísimo Cristóbal Colón el año de 1494. Pero esa ciudad duró poco más de 10 años. La primera ciudad que se fundó en América y que todavía existe es Santo Domingo, que fue fundada en el año de 1498, 6 años después del descubrimiento de América. La primera ciudad en tierra firme que funcionó es esta que mencionamos, que es Santa María de la Antigua de Darién, pero desapareció pocos años después de la fundación de Panamá. La ciudad más antigua en el continente americano en tierra firme que existe desde que fue fundada es Cumaná, en Venezuela, que fue fundada en 1515. Y en Educando a nuestros padres, miren, aquí se contraponen 2 personajes. Uno que es Vasco Núñez de Balboa, un hombre audaz, ese hombre del barril, que fue capaz de meterse en un barril, embarcarse de polizón e imponerse con sus cualidades de liderazgo, de inteligencia, sobre todos los demás, hasta convertirse en el líder indiscutible de la expedición. Y mucho más cuando él se alía a este cacique Careta, él por la persuasión y la negociación se convierte en un conquistador sumamente exitoso y muchísimo menos cruel de lo que fue en contraposición Pedrarias, ese, vamos a decir, suegro que casi tuvo Pedro Arias Dávila, que al revés, cuando llegó Pedrarias, los conquistadores otra vez cometieron todo tipo de desmanes. Pero Vasco Núñez de Balboa, con su capacidad de negociación, fue un hombre sumamente exitoso y que hizo mucho menos daño que otros conquistadores, sin negar que también hizo sus barbaridades. Y esa es la cualidad que queremos resaltar en este Educando a nuestros padres, que se puede hacer mucho más con liderazgo y capacidad de negociación que con la fuerza y la crueldad. Muchísimas gracias y los esperamos en un próximo programa, Los Cuentos del Tío Pepe.